Bueno, y nosotros seguimos pendientes de esa reunión que ayer terminó sin acuerdo entre sindicatos y patronal para negociar ese convenio en el sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Marta. Parece que la cosa se complica. De hecho, vamos a volver a hablar con representantes sindicales que estuvieron ayer en esa reunión. Y ya tenemos con nosotros a José Tomás Ramos García, que es responsable del sector de hostelería de UGT. ¿Qué tal, José Tomás? Bienvenido un día más aquí. Buenos días, Canarias. Bueno, y no demasiado optimistas, visto lo que ocurrió ayer a juicio de los sindicatos, ¿no hay visos de que se pueda llegar a un acuerdo próximamente? No, demasiado optimistas, no, nada optimistas. Nada optimistas porque básicamente nosotros le dimos un plazo a la patronal de 15 días para que nos respondiera sobre el 6,5% con carácter retroactivo desde enero, a lo cual, hablando en plata, se lo tuvimos que sacar a cucharadas ayer porque no lo querían responder, sino ellos querían entrar a negociar el convenio. Nosotros estamos dispuestos a negociar el convenio, pero el personal necesita ese adelanto de ese 6,5%. Entonces, al final, la patronal nos dijo directamente que no iban a asumir un 6,5% sin que se le diera algo a cambio. Y están pidiendo cuestiones que son inasumibles. ¿Cómo cuáles? De hecho, es curioso porque una de las cuestiones que piden ya la pidieron en presidencia delante del presidente del Gobierno de Canarias, que era que cualquier subida salarial que haya en el convenio tendría una doble vara de medir si tiene impacto salarial o no tiene impacto salarial, igual que pasó en su momento, que en su momento cuando se iba a subir ese 4% extra, a quien tuviera pacto salarial en su hotel solo se subía un 2%. Y pactos salariales tienen la inmensa mayoría del planta hotelera de Tenerife. ¿Cuál es su propuesta exactamente? Digo porque lo hemos repetido en muchas ocasiones, pero para que a la gente le quede claro. Claro, nuestra propuesta de entrada, y entiendo que hablo por todos los compañeros que estamos en la mesa con independencia de las siglas que cada uno represente, es, primero, sí o sí, un 6,5% de subida, un 6,5% de subida bruto desde enero. Es decir, el 2% que hay en julio, más un 4,5% extra. Y partiendo de ahí empezamos a hablar del convenio, porque nosotros también tenemos cosas que reclamar en el convenio. Conciliación de vida laboral y familiar, eliminación paulatina de turnos partidos, la sobrecarga laboral. Es muy triste ver cómo una patronal, por ejemplo con la sobrecarga laboral, al menos lo que nos dio a entender ayer, lo único que le preocupa es el coste de la incapacidad temporal y no el porqué de la incapacidad temporal. Y la verdad que normalmente yo soy muy escéptico, pero lo veo muy mal, a no ser que la patronal pues cambie actitud. El día 11 volvemos a tener otra reunión. Eso es en nada. En nada. Pasado mañana, vamos prácticamente. Bueno, a ver, sí, pasado mañana. Sí. Y básicamente, dependiendo de lo que nos respondan, pues ya hemos estado hablando los sindicatos para volver a crear el comité de huelga y volver a las calles en julio y agosto. Bueno, José Tomás, si les parece, vamos a hablar también con Manuel Fitas, que es secretario de organización de la Federación Sindical Canaria, a la que pertenece Sindicalistas de Base. También hemos hablado con él en reiteradas ocasiones. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Imagino que de la misma manera que José Tomás, decepcionado por el resultado de la reunión. Hombre, yo un poco más optimista. Yo creo que decepcionado era en el momento de la reunión, donde tenían un plazo para dar una respuesta, que es la misma reivindicación que nos llevó a la huelga en Semana Santa, que la patronal tenía que entender que un 2% era absolutamente inasumible con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los años 2022, 23 y 24, y que él tendría que tener ese incremento adicional que al mismo tiempo fuera paralelo a los grandes beneficios y facturación de las empresas durante esos años. Pero a la salida ya los sindicatos reaccionamos rápido, no solo en el anuncio de que se iba a convocar la mesa sindical, como ya está anunciando Tomás, para el próximo lunes, nosotros propondremos, pero tendrá que consensuarse porque eso será una decisión no de mayorías y de minorías, sino de consenso en la mesa, la convocatoria de huelga todos los viernes de los meses de julio y agosto. Y al mismo tiempo, hoy sobre la marcha hemos reaccionado y a las dos principales cadenas dentro de esa línea dura que entendemos se está produciendo en una parte de Azotel, hoy ya hay concentraciones de sindicalistas de base a la puerta del Hotel Royal Heidelberg y de Barceló y en el Riu Palace del sur de Tenerife, para empezar a que sientan la presión de que vuelven los sindicatos a las calles y que es muy probable que haya movimientos urgentes del gobierno de Canarias. Y sí es cierto que hay
me ha gustado las palabras de Tomás en cuanto por fin se empieza a hablar de los pactos salariales, y es cierto que es el gran debate donde las cadenas hoteleras que tienen probablemente los salarios, cierto es, más altos de todo el Estado, pues claro, cuando tú vas a hacer un incremento porcentual, lo que vas haciendo es que los que tienen esos salarios más altos tengan porcentualmente, al final, en la cuantía económica, es todavía más que los que tienen menos. Ese incrementos adicionales que se ha ido produciendo del salario base, porque sí es cierto que aunque son los datos que reiteradamente método de comisiones obreras, quizás también de UGT se hablaba la diferencia del salario base con Las Palmas, pues en cada convenio se ha ido siempre incrementando más el salario base que los incrementos de los pactos salariales. Nuestra propuesta inicial es un 6,5% para todos, pero sí es cierto que ellos pretenden, impulsados desde las grandes cadenas y de esa asociación que se ha creado, que cuando alguno plantea que desde la patronal que el problema que hay es una división sindical, nosotros ya hemos reiterado que el problema real que hay ahora mismo es que hay una división importante entre Asotel y esa asociación de cadenas hoteleras que entienden que Asotel no les defiende sus intereses y que, sin embargo, nosotros ya hemos aportado los datos económicos de esas grandes cadenas que dicen que pagan, y es verdad, los salarios más altos de todo el Estado, pero que los gastos de personal de facturación, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Hotel Best Tenerife, que es el hotel que tiene los salarios sin duda más altos de todo el Estado. Pues ese hotel va a tener unos beneficios de 7 millones de euros en el año 2023, que es el último que están cerradas las cuentas, con unos gastos de personal sobre facturación del 26%. Puede pagar eso y mucho más. La cadena Princess, 30 millones de euros, 2 hoteles en 2 años, que pagan salarios buenos porque pueden pagarlo. Pero cierto es que a lo mejor un hotel en cuarta línea de playa del Puerto de la Cruz está pagando el salario base raspado en convenio y menos que en Las Palmas, está teniendo a lo mejor unos gastos de personal sobre facturación del 45% que no podría. Entonces, el que vincular los salarios a la productividad dentro de un salario base que tenemos que ir incrementando y que sea cada vez más alto, yo creo que esa es la solución. Lo que sí es cierto que hay una línea roja que es el gran objetivo de la patronal, que es responsabilizar a los trabajadores de los altos índices de incapacidad temporal que se están produciendo precisamente por la carga física y mental que sufren los trabajadores. Claro, eso mismo apuntaba hace un momento José Tomás. Por cierto, hablaba Manuel, José Tomás, de la posibilidad de que el Gobierno medie de alguna manera ante la posibilidad de que pueda haber movilizaciones. Ya anuncian desde sindicalistas de base que van a empezar con algo de presión, pero luego se está planteando pues una movilización que serían todos los viernes a partir de julio, las puertas de los principales hoteles. Bueno, no es temporada alta, pero es una época muy importante, sobre todo para el turismo nacional. Evidentemente, pues el Gobierno de Canarias estará preocupado. ¿Puede mediar y servir para algo esa mediación? Hombre, evidentemente nosotros tocaremos, como dice el dicho, todos los palos, evidentemente, porque al final de cuentas nadie quiere una huelga. Eso es obvio, nadie quiere una huelga, ni los sindicatos quieren una huelga, ni las patronales, ni nada. Con independencia de quién la secunde o quién no, sobre todo la repercusión social y mediática. Es lo que tiene. Pero parece que los sindicatos estamos más preocupados, o al menos eso da a entender, estamos más preocupados por resolver este conflicto que la propia patronal. Es decir, es muy triste decirlo así, pero es lo que, al menos hablo desde mi punto de vista, percibo. Porque al final de cuentas te pone sobre la mesa una serie de condiciones que son inasumibles para cualquier sindicato. Bueno, y ya casi terminando, Manuel, todavía hay posibilidades, a su juicio, de llegar a un acuerdo y no llegar a esas movilizaciones del próximo julio. Hombre, esta vez nos hemos movido rápido precisamente por lo que ha dicho Tomás. Las huelgas se convocan para no hacerlas. Se convocan para que sirva como una medida de presión, pero no responsabilizar de las consecuencias a los sindicatos que convocan, sino a los empresarios que no llegan a un acuerdo. El 4 de julio está prácticamente adentro de un mes y no son solo que los trabajadores en huelga se concentren a la puerta de los hoteles. Es que la huelga de Semana Santa fue un éxito, con independencia de la guerra de cifras que pueda plantear la patronal, pero es evidente que no se había visto tanta gente en la calle y una huelga después de 47 años en el sector. Está el sector para aguantar, no una huelga de Semana Santa 2 días, todos los viernes de los meses de julio y agosto, con la repercusión en los países emisores, que el éxito mayor de la huelga de Semana Santa fue el apoyo de los turistas a las movilizaciones, y la sociedad canaria, y que los empresarios entiendan
que tienen un doble problema, no solo, y que deben cerrar ya el conflicto con los trabajadores, porque tienen otro conflicto que es el que tienen con la sociedad canaria, que sigue entendiendo que no ve en su vida la riqueza que está generando Canarias en esas empresas, precisamente de las grandes cadenas mallorquinas y catalanas, que su CIF no empieza ni por 38 ni por 35, que empieza por otros números. Y otros números significa que están pagando los impuestos en Cataluña y en Baleares, no en Canarias. El IGIC evidentemente sí, pero que esas cadenas hoteleras, que parece ser que son las que están poniendo mayores problemas para desbloquear el conflicto, que entiendan que cuidado, que la sociedad canaria puede también reaccionar en que ya está bien de que Tomás, por ejemplo, pertenece a una cadena como Iberostar, que tiene unos beneficios de 480 millones de euros en el año 2024. Manuel y Tomás, se nos ha acabado el tiempo, estamos, como ya saben, atentos a cómo evolucione esta circunstancia, sobre todo si se logra llegar a un acuerdo. Manuel Fitas, como siempre, gracias por atendernos, muy buenos días. José Tomás Ramos, efectivamente, de UGT. Gracias por estar con nosotros un día más. Y ya decimos, Pilar, que también nos hemos puesto en contacto con la patronal, con Azotel, con Aero, pero de momento pues no quieren hacer declaraciones hasta que pues no esté más avanzada la resolución del conflicto, si es posible. Y en unos minutos también hablaremos con comisiones obreras. Marta.